con la forma de cómo explotamos nuestros recursos energéticos, cómo manejamos nuestro territorio. Estamos dejando entrar tecnologías que son tecnologías de sometimiento. Es una etapa neocolonial que usa la tecnología y la ciencia como cómplices y legitimadoras de esa penetración. Si nosotros queremos cuidar el patrimonio, ese patrimonio nuestro, que no es para destruirlo, sino para cuidarlo, tenemos que romper con esos juegos de redes de poder que legitiman esta situación. Y la universidad debería empezar a pensar en forma integral estas cosas para generar proyectos verdaderamente nacionales y populares. Digo verdaderamente porque también nos roban las palabras. Nos roban las palabras cuando hablan de proyectos nacionales y populares de desarrollo, inclusión y progreso y soberanía. Entonces, un verdadero proyecto de universidad nacional y popular es un profundo sentido del pensamiento crítico que no sea dirigido por el poder de donde emana. El otro día me preguntaban qué ciencia y qué tecnología uno podía usar o desarrollar para que se generen estos espacios de reflexión que rompan con hegemonías y generen movimientos emancipatorios o ayuden y acompañen a procesos emancipatorios de los pueblos. Bueno, tiene que ser esa ciencia que no tiene que estar asociada al poder, porque la ciencia es del pueblo y debería ser supervisada por el pueblo y debería ser el producto de la participación popular de una u otra manera. Ahora voy a empezar con la presentación, que es bastante más aburrida que esto. Acá en una diapositiva que me permití resumir algunas de las condiciones que debería reunir una ciencia que yo llamo decolonial. Es una ciencia decolonial, nunca confunde pueblo con mercado. Ahí me parece que está cortando, ¿no? ¿Está mal? Bueno, no importa. Que nunca puede confundir pueblo con mercado o mercancía con producción científica. Una ciencia decolonial no legitima la realidad nunca. Es la realidad la que legitima a la ciencia en tanto la corrobora. Dar vuelta a este eje de que la ciencia viene a decir lo que es cierto o lo que es mentira es un viejo truco del neoliberalismo. La ciencia no puede decir qué es verdad y qué es mentira. La ciencia lo que tiene que hacer es acompañar el proceso de lo que uno observa continuamente. La ciencia no es ni universal ni neutral y cada vez menos objetiva. Por lo tanto, una ciencia decolonial tiene que concebir como ciencias que no hay una universalidad en la ciencia, ni neutralidad, ni objetividad absoluta. Por lo tanto, el compromiso del científico no es con la ciencia en tanto instrumento, sino con el sentido epistémico de esa ciencia situada. Hago yo una diferencia entre el compromiso mío de producir conocimiento y el compromiso de hacia dónde va la ciencia. Si la ciencia no es neutral es porque tiene un sentido. Por lo tanto, el mismo descubrimiento o el mismo conocimiento puede tener sentidos diferentes en distintos marcos históricos, ideológicos y políticos.
Mi compromiso no es con el conocimiento abstracto y universal, sino por qué lo hago y hacia dónde voy. Tiene que denunciar la violación de principios naturales por el uso del conocimiento generado por el propio desarrollo científico. Tiene la obligación de denunciar que el desarrollo científico puede desviar los caminos y ir contra principios naturales en forma no virtuosa. Se entiende que la ciencia se desarrolla a partir de sentidos. Esos sentidos son la historia en la que está, el momento histórico, los contextos ideológicos y políticos en que se desarrolla. El descubrimiento del ADN no hubiera sido el sentido de la continuidad del desarrollo de la genética, no es el mismo habiendo nacido en Europa que si hubiera nacido en otro o se hubiera originado en otros lugares, en otras culturas. Así que cada desarrollo disciplinar tiene sentidos contextuales, históricos e ideológicos. Si no existe ni el sujeto universal, ni la ciencia universal, ni el conocimiento neutral, cada sociedad, cada pueblo, cada cultura, desde que el mundo es mundo, ha creado sus cuerpos de conocimiento y han tenido el sentido de sus cosmovisiones y su relación con la naturaleza. Y esto hay que destruirlo, porque este es el eje del pensamiento hegemónico. Ese científico que le dice el conocimiento es neutral, el que lo hace no neutral es el que lo aplica. Entonces yo descubro la masa crítica del uranio para fabricar la bomba atómica, pero no tengo nada que ver con la bomba atómica. El problema de la bomba atómica es el ingeniero que la armó y que el piloto que la tiró. La historia se entiende que la idea de decolonialidad privilegia el porqué. Que es la comprensión de lo natural y lo subordina al cómo, que es cuando la ciencia reduce el conocimiento a su utilidad. Hay que invertir eso. Es más importante por qué lo hago que cómo lo hago. No porque una técnica sea eficaz y me dé determinados beneficios, yo puedo decir que voy a subordinar como me resulta útil, no importa para qué la hago. Entonces, cuando uno subordina el cómo hace las cosas al por qué las hace, hay que volver a recuperar el para qué, el por qué y el hacia dónde. Y entonces, inmerso en eso, ponemos el cómo lo hacemos. La ciencia ha dado vuelta a esta ecuación cuando rompe con el pensamiento filosófico y entonces ya no se pregunta por qué, se dice cómo lo hago. Porque la velocidad con lo que lo hago, la velocidad con la que avanzo determina beneficios que no son necesariamente para toda la humanidad, sino para unos pocos. Aníbal Quijano decía, no se existe porque se piensa. ¿Le suena a Descartes? Pienso, luego existo. Se existe en tanto se piensa en un lugar situado. Bueno, señores, tengo una mala noticia. Vivimos en Latinoamérica y no vivimos en Europa. Por lo tanto, los europeos, si quieren pensar que piensan y luego existen, es un problema de ellos. Nosotros pensamos en tanto estamos ubicados en un lugar, con lo cual rompemos la universalidad, la neutralidad y la supuesta objetividad de la ciencia. ¿Se empiezan a aburrir? Avisen. El modelo productivo que está basado en OGM intenté resumir en este diapositivo, efectos económicos, sociales, territoriales y geopolíticos. Tiene aspectos, impactos en la salud humana y ambiental,
tiene este gran problema, que es el problema de los agrotóxicos y su dinámica. Pero tiene dos aspectos de los cuales los argentinos y los latinoamericanos no hablamos. No sé por qué no hablamos, porque los europeos, al menos de uno de ellos, hablan todo el tiempo. Tiene un aspecto que es la equivalencia sustancial con los alimentos no OGM. Es decir, hay una vieja, ese es un viejo precepto de los años 90 que instaló primero la OECD y después la Organización Mundial de la Salud, donde los transgénicos eran equivalentes, sustancialmente equivalentes a los no transgénicos. Esta vieja trampa del que tiene el poder de fabricar el relato. ¿Cuál era la diferencia? Si el maíz son todos maíces. Ahora, bueno, yo voy a tratar en esta charla de demostrar que ninguna de estas dos equivalencias sustanciales, ni la equivalencia sustancial ni la equivalencia biológica respecto de los organismos genéticamente modificados de los no de los naturales, no se puede sostener. Y mientras nosotros no hagamos carne en ese concepto de que son dos cosas diferentes, no podemos empezar nuestra discusión o construir nuestro relato respecto de por qué aceptamos o no aceptamos estas tecnologías en nuestros territorios. Alguien llamó, bueno, esto es un breve repaso para interiorizar a todos acerca de la tecnología de los OGM. Pocas veces uno habla de estas cosas, sobre la tecnología, directamente sobre la tecnología, pocas veces uno habla. Vandana Shiva la llama la concepción de la placa de Petri, la cosmovisión, perdón, de la placa de Petri. La placa de Petri es un instrumento de plástico, para los que no saben, donde uno hace experimentos y hace cultivos y fabrica cosas, digamos, hace cultivos de células, cultivos de bacterias. Entonces la cosmovisión de la placa de Petri es un sarcasmo de Vandana que me pareció muy apropiado, porque es como si pusiéramos la naturaleza que queremos tener, la vamos a obtener en una placa de Petri. Para lo cual, seguramente, detrás de este sarcasmo está el otro, es decir, que no es tan sarcasmo, que es decir, queremos una naturaleza fabricada por el hombre y reemplazar la real por una virtual. Bueno, si queremos eso, podemos fabricar en placas de Petri. Una de las cosas que en general no recapacitamos es que la agricultura durante 10.000 años resolvió todos los problemas del hambre en el planeta. 10.000 años atrás, en el Neolítico, había agricultores que lo que empezaron a hacer es domesticar las principales variedades vegetales que ellos detectaron que primero consumían su forma natural y que después, a través de prácticas muy intuitivas y de largo aliento y con mucho tiempo, porque no tenían tiempo, fueron generando por selección artificial variedades naturales. Ahora, insisto, cuando uno selecciona, no está violando a la naturaleza. Está haciendo experimentos naturales, que es otra historia. Está mezclando una variedad con otra variedad para obtener una característica que a uno le interesa. Puede ser exitosa o puede ser, pero no está violando ningún elemento, ningún mecanismo biológico, porque usa los mecanismos de reproducción y de combinación que usa la propia naturaleza. Quizá ese es uno de los ejes más importantes que yo quiero recalcar acá. ¿Por qué estamos violando a la naturaleza con estas tecnologías del siglo XX-XXI? Desde el siglo XVIII hasta 1960 aparece, con el conocimiento de las bases de la herencia y de la genética, empezaron a perfeccionarse los mejoramientos vegetales.
y ahí aparece el mejorador vegetal. Hasta ahí, más o menos bien. Agricultores domesticaron, después aparecieron técnicas más precisas, más cuidadas, un poco más científicas, para dar lugar a avances. Pero los grandes avances sucedieron en esta primera etapa. Esto es lo uno que hicieron perfeccionar algunos avances con técnicas porque conocían algunas de las bases genéticas de principios del siglo XX, fines del siglo XIX y XX. Pero después aparece esta situación. Entonces, de pronto aparecen tecnologías que le dan al tecnólogo, al científico y al poder el sueño de diseñar naturaleza. Y aparece lo que dice Bandana, la cosmovisión de la placa de Petri. ¿Para qué voy a seguir con esas viejas prácticas que tardaron 10.000 años para domesticar el maíz, si yo en un corto tiempo, pocos meses, puedo generar nuevas variaciones de maíz? Ahora, el problema es que el maíz tiene ciclos de reproducción. Uno no puede andar jubilando, no puede andar jugando, acelerando esos ciclos. Por lo tanto, hubo un momento importante en la ciencia, el desarrollo de la ciencia del siglo XX, que permitió la idea de diseño. O sea, que los organismos vivos podían ser diseñados. Esto del diseño no es solamente del científico biólogo molecular. El que haya leído a Mary Shelley en Frankenstein, ahí ya está el diseño. Hay montones de mitología y visiones, digamos, catastrofistas en la literatura, donde el diseño de la naturaleza está en la segunda parte del Fausto, está en Mary Shelley, está en algunas lecturas de Heidegger, está en Nietzsche. Esa idea, digamos, de que se podía diseñar la naturaleza, a algunos les gustaba y a muchos ya les asustaba, pero en realidad se pudo hacer real en este momento a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Este mejoramiento convencional, lo que llamamos mejoramiento convencional, lo que hace es seleccionar caracteres que son deseables. Y aunque acá no se vea, como siempre pasa con el rojo, lo que buscaron, en general en todas las especies, buscaron mayor inflorescencias, maduración y germinación uniforme, semilla de mayor tamaño y mayor proporción de hidratos de carbono. Esta fue, digamos, las bases que fueron mejorando al principio en la agricultura. Uno de los ejemplos es el maíz. El maíz, este es el teosinte, un maíz primitivo, salvaje, que ya no era maíz, y se transformó esto en 10.000 años de tiempo. Si bien este maíz, este teosinte no parece ser el maíz, pasado de 2 centímetros hasta 20 centímetros el fruto, la diferencia fenotípica es muy grande, pero los genes que intervienen en esa diferencia fenotípica son prácticamente los mismos. No hay variaciones genéticas profundas en esos 12.000 años o 10.000 años promedio. Esto tiene que quedar claro. Acá no hay ingeniería genética. Acá hay manipulación de las especies, combinando especies unas con otras, hasta que se va mejorando y se va mejorando la producción del grano de maíz que servía de alimentación a esos pueblos. Por lo tanto, acá no hay ninguna ingeniería, acá no se tocaron los genomas, no estuvieron con cortafierros y martillos cortando pedazos de ADN para meterlos, sacarlos, etcétera, etcétera. Acá usaron las mejores variedades y tiempo. Tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que necesita cualquier proceso evolutivo. O sea que acá aparece otro concepto que quiero recalcar.
parecería ser que la naturaleza de diseño lo que quiere hacer es romper con el eje del tiempo. Romper con el eje del tiempo es romper con la armonía natural. Y si yo necesito 10.000 años para lograr ese, como pasó con otros cereales y con frijoles y con porotos y con otros alimentos, porque en realidad el mejoramiento era una necesidad de generar alimentos para poder sobrevivir los pueblos que los domesticaban, tanto en la Mesopotamia, tanto en Mesoamérica como en otros lugares del mundo. Ese tiempo hoy lo queremos reducir a nada. Entonces, si durante 100 siglos el mejoramiento se hizo sin hipótesis genéticas, eso nunca llevó a que se rompieran las bases biológicas, porque el mejoramiento de cultivos no llevó al aislamiento reproductivo entre los cultivos. Es decir, no rompió ninguna configuración dentro de una misma especie, de tal manera que tanto los cultivos mejorados como sus parientes silvestres pueden seguir intercambiando su material genético. Esto es, en la distancia, el teosinte y el maíz, si no hemos modificado sus bases genéticas, simplemente la hemos modulado de otra manera. Eso significa que no hay aislamientos entre esas especies. Uno ve esas dos cosas, son tan diferentes, pero ¿cómo? Siguen teniendo la capacidad de pertenecer son como variedades de una misma especie y se pueden reproducir entre ellas. Entonces, la transgénesis viola los mecanismos biológicos y reproductivos. Y estos mecanismos biológicos y reproductivos son importantes para dos cosas. Primero, para mantener las especies de los distintos organismos en la naturaleza. No es válido que los genes de una especie salten o se metan en otra especie con toda impunidad. Se mantienen las especies y esas especies son como cajas cerradas, dinámicas hacia adentro, no rígidas, sino cerradas. El trigo no se puede mezclar con el maíz, el gato no se puede combinar con un perro. Por ahí un burro con un caballo sí, pero da una mula que es estéril. ¿Qué es lo que pasa? La especie es una construcción natural. Y si yo hago construcciones naturales y un día decido romper esos límites, estoy construyendo otra naturaleza. Por un lado. Y por otro lado, es lo que permitió la evolución. Si no hay evolución, si no se crean como lugares que son de alguna manera estancos, que son las especies, y que permiten que cada especie vaya hacia una dirección determinada, y no importa hacia dónde va, pero que camine evolutivamente. Si hubiera promiscuidad entre muchas especies diferentes, la vida en este planeta no existiría. Es una construcción que hay que respetar. A eso yo le llamo armonía, con vivir en el planeta, en contacto con esas especies, usando esas especies para nuestra alimentación o para nuestros propósitos y nuestra supervivencia de nosotros y otras especies, en armonía, no violar esos principios biológicos naturales. Los biólogos no tienen límites, perdón por los biólogos que estén acá, y los biólogos moleculares tampoco tienen límites, y los biotecnólogos les importa un pito los límites, porque ellos no entienden que la violación de estos principios puestos por el propio desarrollo de la naturaleza, y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la evolución de las especies, es algo que hay que mantener vivo y respetarlo. Cuando un quechua o una aymara dice el hombre no está en el mundo para apropiarse de la naturaleza, sino para cuidarla, sabe esto:
nadie se lo explicó, no hay universidad en ese quechua aymara que le haya explicado que tiene que respetar esto. Pero sí hay una sabiduría, hay una cosmovisión de miles de años que se transmiten dentro de esas sociedades y dentro de esos pueblos, que saben que eso es la supervivencia del planeta, y en tanto sea la supervivencia del planeta, es la supervivencia de su descendencia y de la descendencia de su descendencia. La violación de estos principios, que es precisamente lo que hace la transgenia o la modificación genética, destruye esa naturaleza. Vino la tecnología, la biotecnología. ¿Qué hizo la biotecnología? La biotecnología aparece en el 70 porque voy a hacer espera, me tengo un... La biología nace en los 70. Bueno, siempre estas cosas me ponen un poco nerviosos. La biología nace en la década del 70, porque aparece en la tecnología. Pero no es una tecnología inocente, es una tecnología que uno la podía predecir que esas tecnologías iban a aparecer. Porque el plan Manhattan es el que de alguna manera da un enorme impulso a la genética. Entonces, en un momento determinado, como pasa en la ciencia, se descubren las enzimas que pueden cortar ADN reconociendo secuencias específicas y que permiten aislar pedazos específicos de ese ADN. Si yo los puedo aislar, puedo hacer copias en tubos de ensayo. Y si yo puedo hacer copias, los puedo volver a meter en células vivas. ¿En cuáles? En las de las que vienen. ¿Y por qué no en alguna otra? Entonces le saco un pedazo de ADN al ratón y lo meto en un DNA de una bacteria. ¿Y qué logró? Aparece la clonación. La posibilidad de tener muchas copias exactamente iguales de un pedacito de DNA con el que yo puedo hacer montones de cosas. Puedo jugar a ese inmanente que es Dios. Puedo jugar a hacer naturaleza. De hecho, algunos lo expresaron en algún medio por allá por los 80, lo dijeron claramente así, que si Dios lo hacía, ¿por qué no lo podía hacer él? Le fue muy mal en la entrevista periodística, pero bueno, en fin, eso le costó el premio Nobel, después les cuento. Y entonces empieza a ser posible la inserción de ADN foráneo en organismos, en cualquier organismo, y eso es la transgénesis. Ahora, acá quiero hacer un hincapié muy sencillo. Esto, transferir pedazos de DNA de un organismo a otro, que es la transgénesis, que viola los mecanismos naturales, biológicos, no es el único desafío que estamos enfrentando, porque es probable que la transgénesis, es decir, eso de andar sacando, poniendo, deje de usarse en algún tiempo y sean sustituidos por otras tecnologías que no son de sacar y poner pedazos, pero siguen siendo tecnologías de intervención. Cuando digo intervención, es intervención en el genoma, intervención en el material genético. El objeto de todo biólogo molecular no es estudiar el funcionamiento de los genes, sino poder jugar con eso. Entonces, hoy corta pedazos, los cambia, los hace saltar, etc. Mañana va a tratar de hacer otras cosas en las cuales yo que ya no son transgénesis, sino que son mucho más sutiles. Uno esperaría que estas técnicas que son brutales se transformen en técnicas menos brutales, pero muchísimo más peligrosas, por cierto. Entonces, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? Es un organismo al cual será introducido mediante métodos artificiales uno o más genes provenientes de la misma especie, eso se llama transgénesis,
o de la misma, perdón, de la otra especie, se llama transgénesis, o de la misma especie singénesis. Acá hay una trampa, van a oír hablar de la cisgénesis, no de la transgénesis. Sacarle un gen al maíz, modificarlo y volvérselo a poner al maíz. Eso es singénesis porque no salta de una especie a otra, sino que se hace la operación dentro de la misma especie. Eso no tiene ninguna diferencia en términos tecnológicos con la transgénesis. Y está igualmente cuestionada porque para sacarlo, modificarlo y volverlo a poner, tengo que hacer una serie de operaciones que son igualmente peligrosas para la integridad de ese material genético variado o modificado. La inducción, bueno, con estas técnicas se puede inducir resistencia a herbicidas, resistencias a plantas, se puede, como esto lo puse especialmente porque en nuestro país en este momento hay un escandalete acerca de una persona que en el año 2004 aisló un gen que es un factor de transcripción que controla la regulación de otros genes, que aparentemente le da a las plantas la capacidad de resistencia al estrés hídrico. Como estoy en Rosario. Esta resistencia al estrés hídrico se está probando en este momento prácticamente en secreto. Si Manesi me desmiente por allá, no sé por dónde anda Manesi, se está probando en Rosario en algunas pocas miles de hectáreas en San Luis y prácticamente en secreto. O sea que acá viene una cosa, se le sacó un gen al girasol, se le puso al trigo y se genera un trigo que supuestamente resiste más a la sequía. Ahora, ¿para qué queremos trigo que resista a la sequía si ya hay trigo que resiste a la sequía? Hay variedades de trigo que tienen resistencia al estrés hídrico. O sea que jugar con estos genes y vanagloriarse de jugar con estas tecnologías para producir nuevas semillas que en realidad ya existen en la naturaleza y que simplemente lo que habría que hacer es mejorarlas a través de los mecanismos naturales si fuera necesario. No, para ahorrar tiempo agarramos un maíz natural, le metemos un gen y lo hacemos resistente al trigo y nos pasamos entonces después que saben que hacemos algo maravilloso para un científico, hacemos una patente y nos llenamos de dinero. Ahora, no importa si ese maíz va a ser estable en el tiempo, si ese maíz no va a tener problemas y si ese maíz va a afectar a las otras variedades, perdón, ese trigo va a afectar a las otras variedades de trigo y va a cambiar de alguna manera la diversidad. De hecho, el otro día leíamos con Alicia, leíamos que en Estados Unidos en el año 2004 Monsanto retiró la aprobación de un trigo transgénico a RR. Lo retiró porque hubo una enorme presión de los grandes productores trigueros. Hace unas semanas hubo una denuncia contra Monsanto, parece que hay un formidable escándalo porque hay miles de hectáreas en 16 estados contaminadas con ese trigo transgénico que era supuestamente ilegal. Porque lo que no se puede meter, cuando no consiguen la firma de Felipe Solá, andan tirando semillas por ahí. Deberíamos todos salir y tirar semillas amaranto, glifosato resistente, para que compitan con la soja. Con el mismo criterio uno podría tirarle supermalezas para competir con esas cosas que hacen. Pero bueno. De hecho, el trigo transgénico existe, aparentemente lo tenían, nadie sabe si funcionaba o no funcionaba porque nunca fue probado, pero hoy los Estados Unidos tienen un serio problema porque aquellos que cultivaban trigo no transgénico, que era un verdadero mercado, primer exportador de trigo del mundo, Estados Unidos, ahora tiene contaminado su trigo con trigo transgénico. Y eso para ellos es un problema económico, un conflicto al interior del capitalismo. Porque no es que hay una cuestión ambiental, hay una cuestión de comercio internacional. Porque ellos no querían fabricar pan con trigo, venderle a Europa trigo para hacer pan con trigo transgénico.
Y tenían su derecho a no quererlo, pero bueno, están en un serio problema. O sea que se muerden la cola, ¿no? Como uno diría. La manera de hacer transgénicos es, o se pueden hacer por medios químicos, digamos, introducir el material genético. Se puede hacer con descargas eléctricas, que también favorecen la entrada de material genético a las células. Se puede hacer por microinyección. Se puede hacer por lo que se llama biolística, que es una pistola, digamos. Se cubre el DNA con un material, se cubre pequeñas balines y microscópicos balines de metales con